El tema del trabajo es uno de los temas más importantes en Cuba, especialmente para el pueblo cubano. ¿Y por qué razón? Bueno, por la seria distorsión que el régimen comunista, el sistema comunista le impone al trabajo. Es una seria distorsión y una manipulación del trabajo. Especialmente la parte que corresponde a el deber. El régimen comunista impone el trabajo como un deber. El trabajo no es un deber, el trabajo es una opción en libertad. Y fíjense la manipulación del régimen comunista. ¿Por qué lo impone como un deber? Porque esa es la forma de utilizar el trabajo, la dependencia de la persona para su fuente de ingreso mediante el trabajo como una imposición política, imponerle conceptos y posiciones políticas e ideológicas a cambio de poder mantener su empleo, que no tiene nada que ver, este condicionamiento político no tiene nada que ver con los deberes laborales. Además, en los regímenes comunistas, el trabajo se utiliza también como una forma de obtener una fuerza laboral barata. El régimen comunista impone los salarios. No se discute como es en libertad los contratos colectivos de trabajo, como está en la legislación laboral internacional de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Cuba es miembro. No lo reconoce tampoco este derecho de los sindicatos, de la asociación sindical libre, de los trabajadores poderse asociar libremente para discutir con el empleador las condiciones de trabajo, los beneficios, los retiros. Nada de eso se puede discutir bajo el régimen comunista. El régimen comunista usurpa todos estos derechos laborales. Y esto es importante que los cubanos lo conozcan porque el trabajo es la fuente principal del sostenimiento, del ingreso para el bienestar familiar y personal individual. Además, el régimen comunista utiliza el trabajo además como una forma de doblegamiento, de adoctrinamiento político a la fuerza, el trabajo forzado. Y lo vemos también en el mal uso que hacen del trabajo como un instrumento de adoctrinamiento, de reeducación política con las personas que se enfrentan a la dictadura, van a prisión y entonces convierten el trabajo obligatorio en un mecanismo de doblegamiento, de adoctrinamiento y de reeducación política. Esto es un abuso, esto es un crimen, esto jamás lo había visto ningún país del mundo, esto solamente ocurre en los países comunistas. Una persona que es condenada a prisión por causas políticas simplemente va a extinguir su tiempo en prisión y punto. No es obligado a trabajar ni tiene por qué reeducarse políticamente de nada. Esto no está permitido en la legislación internacional tampoco, ni en la legislación laboral. Pero las dictaduras comunistas actúan así arbitrariamente. El trabajo, esencialmente, es una opción de libertad. Es una opción de libertad donde la persona escoge definitivamente si quiere trabajar para sí mismo, si quiere crear un empleo, si quiere crear una empresa y él ser un empleador, o si escoge a su vez trabajar para una empresa y a cambio de un salario. Esto es la opción de libertad. Este es el concepto fundamental del trabajo. La opción del trabajo donde los trabajadores tienen la posibilidad. Estaba en la Constitución de 1940 de Cuba, antes de la Revolución, y que el régimen comunista la aniquiló. Estaba el derecho al contrato colectivo. Los trabajadores se reunían, creaban sus representantes, discutían con la empresa las condiciones de trabajo, los salarios, los beneficios. Todo eso se discutía así. Bueno, pues el régimen, al controlar, y es lo primero que hacen, controlar la sindical de trabajadores, la CTC en este caso de Cuba, bueno, pues han eliminado el contrato colectivo, han eliminado el poder, la capacidad de los trabajadores para decidir sobre sus condiciones de empleo y sus condiciones de trabajo. Así que estas son las grandes distorsiones que han ocurrido con el trabajo en Cuba. El trabajo simplemente es la manifestación de los talentos y las capacidades de la persona, y la persona debe recibir el salario o debe recibir los atributos que le corresponden en derechos y beneficios de acuerdo a su talento, de acuerdo a su laboriosidad, de acuerdo a su productividad. Así es como funciona el mundo libre, donde a las personas se les paga simplemente por la calidad de su trabajo. Ahí tienen a los deportistas. ¿Por qué se le puede impedir a un deportista que pueda obtener el fruto de sus talentos deportivos?
Ahí tienen a los peloteros, a los boxeadores, a los basquetbolistas, a los futbolistas, cómo reciben hasta millones de dólares. Y en Cuba, ¿de qué los tienen trabajando? A los deportistas, por nada. Esa es una explotación del trabajo, esa es una distorsión del trabajo. El ser humano tiene derecho a recibir el fruto de su trabajo en la medida en que aporta con ese trabajo. Así que esta es la verdadera significación del trabajo y la distorsión que hacen los sistemas comunistas del trabajo.